este video vamos a describir algunos casos especiales de movimiento del espacio móvil. Primero vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos tres puntos del espacio móvil, los cuales van a definir un plano y que da la casualidad de que las velocidades de esos puntos están contenidas en el plano definido por esos puntos. Es decir, imaginemos un punto por acá, otro punto por acá y otro punto por acá. Esos tres puntos definen un plano. Vamos a imaginar que ese plano es SD. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer que se da la casualidad de que las velocidades de esos puntos del espacio móvil están contenidas en ese mismo plano. Por ejemplo, esa es la velocidad de este punto, esa es la velocidad de este punto y esa es la velocidad de este punto. Esos tres vectores contenidos en este plano azul. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué implicaciones tendría eso? ¿Qué implicaría? Nosotros sabemos que si restamos dos velocidades, nos da un vector que es perpendicular a la velocidad angular, ¿no? Es decir, si acá le llamamos punto P, punto Q, punto R, este de acá es VP, VQ y VR, nosotros habíamos visto que si restamos dos velocidades nos queda, eso sale a partir de esta relación, ¿no? Habíamos encontrado que para dos puntos cualesquiera del espacio móvil entonces si restamos dos velocidades de cualesquiera dos puntos, nos va a quedar un vector que es perpendicular a la velocidad angular, ¿no? Entonces, si nosotros restamos, por ejemplo, VP menos VR, o VP menos VQ, o VQ menos VR, claramente como esos vectores están contenidos en este plano, sus diferencias, por ejemplo, VP menos VQ, también va a estar contenida en ese plano, ¿no? Entonces VP menos VQ está contenida en el plano, VP menos VR igual, y claro que VQ menos VR también, ¿no? Ya, entonces sabemos que la velocidad angular es perpendicular, ¿no? Por esta relación, a esa diferencia de velocidades. Entonces, si las diferencias de velocidades están contenidas en este plano, significa que la velocidad angular tiene que ser perpendicular a ese plano, ¿no? Eso ya lo vimos antes. Entonces, yo diría, por ejemplo, ¿no? VP menos VQ está en ese plano, VP menos VR también está en este plano. La velocidad angular tiene que ser perpendicular a ambas, según esta relación, ¿no? Por tanto, la velocidad angular tendrá que ser perpendicular al plano definido por ambas diferencias de velocidades, ¿no? Entonces, por acá estará contenido en el plano el vector VP menos VQ, en el mismo plano estará, por ejemplo, VP menos VR, y la velocidad angular tendrá que estar perpendicular al plano definido por ambas, ¿no? Es decir, justamente perpendicular a este plano de acá, ¿no? Entonces, vamos a tratar de dibujar esa velocidad angular. Vamos a imaginar que es la de acá, perpendicular al plano, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien, y ahora nos vamos a preguntar por esta cantidad de acá, tau, ¿no? La cual le hemos puesto un nombre, es la llamada velocidad de traslación.
velocidad de traslación. Entonces, ¿qué cosa era tau? Tau era la componente de la velocidad de cualquier punto del espacio móvil en la dirección de la velocidad angular. Entonces, eso cumple para cualquier punto del espacio móvil, ¿no? Por ejemplo, para P, para Q, para R. Para P, ya que la velocidad está contenida en el plano perpendicular a la velocidad angular, pues la componente de esa velocidad en la dirección de W, que es justamente tau, es igual a 0, ¿no? Y eso es obvio también para la velocidad de Q, para la velocidad de R. Entonces, en este caso, esta velocidad, esta componente, ¿no?, de la velocidad del tau, la velocidad de traslación, es igual a 0, ¿no? Entonces, si el tau es igual a 0, ¿qué implica? Por ejemplo, si yo me imagino ahora otro punto de ese plano, ¿no? Por ejemplo, este punto de acá, el punto S. ¿Qué puedo decir yo acerca de la velocidad de S? Profesor, fácil. Si el tau es 0, pues la velocidad de S también está contenida en el plano, ¿no? Porque no tiene componente en la dirección de la velocidad angular. Entonces, la velocidad de S y de cualquier otro punto del plano estará contenida en el plano, ¿no? Y eso es para cualquier punto. Entonces yo concluyo lo siguiente: si yo tuviese este caso especial en el cual para 3 puntos P, Q y R, parto de ahí, necesito los 3 puntos porque así defino un plano. Si tuviera el caso especial de que para esos 3 puntos, que para definir un plano claramente no tienen que ser colineales, para esos 3 puntos que definen un plano, sus velocidades BP, BQ y BR están contenidas en ese plano. Si se cumple eso, significa que el tau es 0, y eso de nuevo implica de que la velocidad de cualquier otro punto de ese plano también tiene que estar contenida en el plano, porque el tau es 0, ¿no? Si ustedes recuerdan, nosotros podemos caracterizar las velocidades de los infinitos puntos del espacio móvil, de ese volumen de puntos, no solamente los del plano, de ese volumen. Podemos caracterizarlos únicamente estudiando las velocidades de los puntos en el plano, ¿no? Porque habíamos visto que si, por ejemplo, tengo un punto por acá que le llamo punto T, la velocidad de ese punto T es la misma que la velocidad de su correspondiente punto proyectado en el plano, ¿no? Es decir, yo trazo una recta que sea paralela a la velocidad angular, y esa recta intersecta al plano en cierto punto, ¿no? Y en ese punto va a haber una velocidad, o ese punto va a tener una velocidad, y esa velocidad es justamente la velocidad del punto T, ¿no? Tal como habíamos visto antes. Entonces, yo si quisiese, bueno, primero eso, ¿no? Primero digo, en este plano, que no es este rectángulo de acá, el rectángulo está representando el plano, es infinito, ¿no? El plano es infinito. En ese plano, todos los puntos tienen velocidades que están contenidas en el plano. Ya. Y eso no se cumple solo para ese plano, sino que se cumple para el plano que está más abajo, el plano que está más arriba, para todos esos planos, ¿no? El plano que está más abajo, más acá, las velocidades que están en este plano se repiten, ¿no? Se repiten, tal como acá lo estaba representando para un punto en particular, ¿no? Entonces acá la misma, ¿no? Entonces igual hay un punto Q, por acá hay un punto Q' que tiene la misma velocidad, por acá igual, ¿no? Entonces la distribución de velocidades de este plano se repite para los infinitos planos que constituyen al fin y al cabo el volumen total del espacio móvil, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos visualizando el espacio móvil, que es un volumen infinito de puntos constituido por infinitos planos, ¿no? Y acá tenemos uno de ellos. Las distribuciones de velocidad, o cómo se distribuyen las velocidades en este plano, podemos describirlas como que todas están contenidas en el plano, ¿no? Las velocidades
de todos los puntos de este plano están contenidas en el mismo plano. Y por supuesto puedo ahora decir que esto no solamente cumple para este plano de acá, sino para cualquier plano paralelo, ¿no? Plano que está más abajo, más arriba. Para todos esos planes, estas velocidades o esta distribución de velocidades se repite, se repite, se repite, se repite, ¿no? Bien, en ese caso especial de movimiento del espacio móvil, o a ese caso especial le ponemos el nombre de distribución plana de velocidades. ¿Qué significa eso o a qué hace referencia a eso? A que las velocidades están todas contenidas en un plano, nada más que eso, distribución plana de velocidades, ¿no? Este es un caso especial porque eso no se da en el caso general. En el caso general ese tau es diferente de cero y no, las velocidades no van a estar contenidas en un plano, para nada, ¿no? Entonces en este caso especial sí, velocidades contenidas en los planos perpendiculares a la velocidad angular. Y dentro de este plano va a haber algún punto cuya velocidad es cero, ¿no? Recuerdan ustedes que podíamos escribir la velocidad de cualquier punto de la siguiente manera. La velocidad de cualquier punto podía ser escrita como s tau más una componente en el plano perpendicular a la velocidad angular, np, ¿no? Entonces esto de acá es cero y habíamos visto que había un punto en el plano, ¿no? En el cual su np era igual a cero. Vamos a imaginar que ese punto está, digamos, por acá, ¿no? Al cual le llamamos A. Entonces, en este caso especial, ese punto A tiene velocidad cero porque tanto su tau como el de cualquier otro punto es cero, pero además su n también es cero, ¿no? Claramente, ya que el tau es cero, coinciden los n con los v, ¿no? Es decir, las velocidades de cualquier punto son iguales a los n de cualquier punto, ¿no? Ya, volviendo al punto A, pues el punto A no tiene tau y tampoco tiene n, por definición, ¿no? El punto A es aquel punto que no tiene esta componente. Solamente tenía el punto A, era el punto que solamente tenía componente tau, ¿no? Pero tau es cero. Entonces la velocidad de A es cero, ¿no? La velocidad de A es cero. Ya. Al igual que ese punto A, si yo me imagino otro plano, otro plano, otro plano, otro plano, pues van a ver sus correspondientes puntos A, ¿no? Que son justamente los que yo puedo encontrar si trazo una paralela a la velocidad angular, ¿no? Podré encontrar este punto A', A2', esos infinitos puntos que pertenecen a esa recta, y todos ellos van a tener una velocidad igual a cero, ¿no? Ya, en ese caso, como comentamos en un video anterior, pues a esa recta se le denomina eje instantáneo de rotación, ¿no? De hecho es un eje cuyos elementos, ¿no? O una recta constituida por puntos del espacio móvil, donde esos puntos tienen velocidad igual a cero, ¿no? Por ponerlo de esta manera, es un eje que está quieto, ¿no? Un eje que está fijo, bueno, al menos en ese instante, ¿no? En ese instante las velocidades de los puntos de ese eje son iguales a cero, ¿no? Porque todo lo estamos analizando en cierto instante en particular, ¿no? Que en el otro instante pueda cambiar, pues sí, en general sí. Entonces, en ese instante, las velocidades de todos esos puntos son idénticas e iguales a cero. Bien, dicho esto, ya vamos a empezar a describir el primer tipo de movimiento y lo vamos a describir de la siguiente manera. Nosotros sabemos que tenemos un espacio de referencia fijo y un espacio de referencia móvil, ¿no? Ambos son volúmenes, Entonces vamos a imaginar el caso especial de que cierto plano, es decir, cierto conjunto de puntos del espacio móvil que constituyen un plano o que tienen forma de plano, ¿no? Lo que simplemente le llamamos un plano del espacio móvil,
a lo que estoy haciendo referencia con eso, al decir un plano del espacio móvil es un conjunto infinito de puntos del espacio móvil que constituyen un plano. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a imaginar este tipo especial de movimiento donde tenemos un plano del espacio móvil, el cual se mantiene a una misma distancia, se mantiene paralelo y a una misma distancia de algún plano del espacio fijo. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Tenemos por un lado un plano de elementos del espacio móvil y por otro lado un plano de elementos del espacio fijo. Entonces, esta descripción del movimiento me dice que ambos planos se mantienen paralelos durante el transcurso del tiempo, no digamos en un intervalo de tiempo. Se mantienen no solamente paralelos, sino que a la misma distancia. Entonces, podríamos nosotros tratar de imaginar o de dibujar eso de ahí de la siguiente manera, ¿no? Imaginemos un cuerpo rígido, C1, que es el que genera el espacio de referencia fijo, e imaginemos un cuerpo rígido C2, que genera el espacio de referencia móvil. E imaginemos un plano de elementos que pertenezcan a ese espacio de referencia generado por el cuerpo rígido 2 del espacio móvil, que genera el espacio móvil, y lo vamos a dibujar, lo podríamos dibujar donde quisiéramos, ¿no? Voy a dibujarlo acá justo encima del cuerpo rígido, pero no necesariamente, ¿no? El espacio generado por el cuerpo está en todas partes. Entonces, voy a dibujarlo por acá. Ya, ese es el plano. Ese es un plano que pertenece al espacio de referencia móvil. Y voy a dibujar por acá otro plano que pertenece, voy a dibujarlos paralelos. Ahí está. Más o menos paralelos, ya. Entonces, yo estoy dando la siguiente descripción de movimiento. Voy a decir, el espacio móvil se mueve respecto del espacio fijo de tal manera de que este plano de elementos permanece paralelo a este plano de acá y a la misma distancia, ¿no? Entonces, si tengo dos planos paralelos, puedo definir una distancia entre ellos, que sería más o menos, tratando de dibujarlo algo así, ¿no? La distancia. Entonces, este plano no se puede alejar ni acercar, está a la misma distancia, y tampoco se puede, por decirlo así, inclinar, ¿no? Siempre se mantiene en paralelo a este plano de acá. ¿De acuerdo? Ya. Entonces yo digo lo siguiente. Voy a decir que el movimiento del espacio móvil es plano, es decir, le voy a poner ese nombre de plano, si es que en un intervalo de tiempo, el cual puedo definir así, T1, T2, si para todo instante que pertenezca a ese intervalo, se cumple que este plano permanece siempre paralelo a este de acá y a la misma distancia, ¿no? La misma distancia, es decir, esa distancia no cambia. Entonces digo, durante todo ese intervalo de tiempo, este plano no se inclina, ¿no? Y tampoco la distancia al plano de acá cambia. Entonces, si no se puede inclinar y esa distancia tampoco puede cambiar, ¿qué tipo de movimientos podrá hacer este plano de acá respecto de el espacio de referencia generado por el cuerpo fijo, ¿no? O el cuerpo 1? Claro, yo podría imaginar lo siguiente, ¿no? Podría imaginar, profesor, este plano no se puede acercar, no se puede alejar, ¿no? Porque esta distancia permanece constante. Profesor, tampoco se puede inclinar, pero sí hay un movimiento que puede hacer, profesor, y es este movimiento de acá, o también este de acá, ¿no? En cualquiera de esos dos casos, el plano
no está alejándose ni acercándose, esta distancia no está cambiando y sigue siendo paralelo a este plano de acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en ese caso, ¿cómo serían las velocidades de los puntos contenidos en ese plano? ¿Cómo serían esas velocidades? Profesor, necesariamente las velocidades, para que este plano de elementos no cambie de orientación, ni se aleje ni se acerque, las velocidades de los puntos que pertenecen a ese plano van a tener que estar contenidas en el plano, ¿no? Es decir, si yo me imagino por acá un punto perteneciente al espacio móvil y por tanto perteneciente, o lo imagino perteneciente al plano, ¿no? Perteneciente al plano y el plano pertenece al espacio móvil, entonces yo digo, oye, para que ese plano no se acerque, ni se vaya más lejos, ni rote, ni gire así, ¿no? Pues ese punto necesariamente tendrá que moverse únicamente en ese mismo plano. No puede ese punto, por ponerlo de esta manera, salirse del plano, ¿no? Es decir, no podría ser que la velocidad de ese punto sea, por ejemplo, esta. Porque si la velocidad fuese esa, luego de que transcurre una cantidad de tiempo, ese punto del espacio móvil quedaría fuera del plano, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que la descripción del movimiento, a la cual lo llamo movimiento plano, es tal que todos los puntos que constituyen ese plano, conforme pasa el tiempo, siguen ubicados en el mismo plano. No se salen del plano, ¿no? No se van ni para un lado ni para el otro lado, no siguen en el mismo plano. Por tanto, yo luego afirmo que el plano sigue siendo paralelo, ¿no? Ya está, entonces eso no podría suceder. La única alternativa es que para que los elementos no se salgan, ¿no? La única alternativa es que las velocidades estén contenidas en el plano, ¿no? Entonces, todas las velocidades de esos puntos, esto no podría ser, lo vamos a borrar. Todas las velocidades de esos puntos que constituyen ese plano, pues tienen que estar contenidas en el plano, es la única manera, ¿no? Porque yo estoy diciendo, acá tengo de los infinitos elementos del espacio móvil, tengo un subconjunto que constituye un plano, ¿no? Por ejemplo, este plano de acá, a ver, traten de imaginarlo. Este plano horizontal. Si yo tuviera que este punto que está por acá, perteneciente a ese plano, se mueve hacia arriba, por ejemplo, pues ya el plano tendría que estar rotando, ¿no? Algo así. Entonces ya dejaría de ser, por ejemplo, paralelo al suelo, ¿no? Porque ahí me lo estoy imaginando paralelo al suelo, pero para que eso se mantenga en el tiempo, para que este plano siempre sea paralelo al suelo y que la distancia del plano no cambie respecto del suelo, no suceda esto, que no suba ni baje, pues las velocidades de cada uno, de cualquiera de los puntos que constituyen ese plano, tienen que estar contenidas en el plano, ¿no? Es decir, porque este plano se puede mover, vamos a coger el texto. Este es el plano, ¿no? Este plano es el plano que estoy dibujando por acá, y el plano de acá sería, por ejemplo, el suelo. Sería el suelo, y yo diría, esto no puede suceder, ¿no? Porque ahí la distancia estaría cambiando. Ya, tampoco puede suceder eso, porque ahí ya dejaría de ser paralelo al suelo, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cómo se puede mover? Pues se puede mover así, se puede mover así, ¿no? La distancia al suelo no cambia y sigue siendo paralelo al suelo. Entonces, esos movimientos están permitidos, ¿correcto? Entonces, si yo me enfoco en algún punto del espacio móvil, por ejemplo, esta esquinita de acá, la puntita de esta esquinita, imagino que es un punto del espacio móvil, pues la velocidad, para que solamente pueda haber ese tipo de movimiento, la velocidad tiene que estar contenida en este plano, ¿no? Porque si la velocidad
apuntase, por ejemplo, así, pues significaría que este plano está dejando de ser paralelo, ¿no? O se está subiendo o está bajando, ¿no? Entonces ya está. Lo que podemos concluir ahora es que en ese caso estaríamos justamente acá, ¿no? En lo que le habíamos llamado distribución plana de velocidades. Entonces, la conclusión de esa descripción del movimiento, habíamos dicho, se denomina movimiento plano si es que un plano de elementos del espacio móvil se mantiene paralelo y a una misma distancia de un plano de elementos del espacio fijo, ¿no? Y lo que acabamos de darnos cuenta es que para que eso se cumpla, o mejor dicho, eso implica de que la distribución de velocidades en ese plano es una distribución plana, tal como lo habíamos visto por acá, ¿no? Es decir, cualquier punto, la velocidad de cualquier punto de ese plano está contenida en el mismo plano. Y tal como vimos acá, pues eso implica que el tau vale 0, implica que si yo cojo un plano paralelo por acá, voy a tener exactamente la misma distribución plana de velocidades, implica que la velocidad angular va a ser perpendicular a ese plano, ¿no? Tal cual lo habíamos visto acá. Entonces, la distribución plana de velocidades se define para un instante. ¿Qué significa eso? Que yo digo que si en cierto instante se cumple lo que dijimos acá, ¿no? De que las velocidades están contenidas en el plano generado por los tres puntos, entonces le llamamos distribución plana de velocidades y eso implicaba que el tau es igual a 0, ¿no? Pero eso es en un instante nada más. Ahora estamos describiendo el movimiento plano, el cual no se describe en solo un instante, sino en un intervalo. Entonces decimos, en cierto intervalo, por ejemplo entre t1 y t2, decimos que el movimiento es plano si es que para todo instante, para todo t que pertenezca a t1 y t2, hay una distribución plana de velocidades, ¿no? Una distribución plana de velocidades, pero cuidado, porque acá si se dan cuenta, el plano, según como lo describimos, el plano no se acerca ni rota, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la velocidad angular no va a cambiar de dirección, ¿no? Va a ser siempre, durante todo el intervalo de tiempo va a estar en la misma dirección. Entonces, diríamos, en cada instante, no sería una definición, es decir, yo no puedo decir el movimiento es plano cuando para cada instante hay una distribución plana de velocidades. No, así no sería, ¿no? El movimiento es plano, le estamos llamando plano cuando, tal como lo hemos descrito, hay un plano de elementos que se mueve, que se mantiene paralelo a un plano fijo y a una misma distancia. Y esto de acá implica que para cada implica, por tanto, no es que podamos definir el movimiento plano a partir de esto, ¿no? Esto de acá implica que para cada instante hay una distribución plana de velocidades, ¿de acuerdo? Esa era entonces nuestra definición de lo que llamamos movimiento plano. Bien, ahora vamos a definir un segundo tipo de movimiento, al cual le vamos a llamar movimiento rotatorio. Y lo vamos a definir de la siguiente manera, vamos a llamar por movimiento rotatorio al caso de que exista durante cierto intervalo de tiempo un conjunto de puntos que definan una recta, la cual se mantenga fija o quieta, ¿no? Entonces yo me imagino, tengo los infinitos puntos del espacio móvil, voy a imaginarme el caso especial en el cual haya una recta de elementos del espacio móvil, la cual permanece quieta, obviamente, respecto del espacio fijo, ¿no? Entonces yo digo, voy a tratar de imaginar eso, que tengo de los infinitos puntos del espacio móvil, imagino
ciertos puntos que constituyen una recta, puntos del espacio móvil, por tanto una recta del espacio móvil, y me imagino que esa recta está fija respecto del espacio fijo. Está quieta simplemente, ¿no? Ya, entonces yo podría decir lo siguiente. Yo tengo por acá, voy a dibujar mi cuerpo rígido, el cual genera el espacio de referencia fijo. Y digo, por acá está el espacio de referencia móvil, o el espacio móvil simplemente, y voy a dibujar por acá una recta. Una recta cuyos infinitos puntos pertenecen al espacio móvil. Y voy a imaginar el caso especial en el cual todos y cada uno de esos infinitos puntos que constituyen la recta y que pertenecen al espacio móvil están quietos respecto de el espacio o la referencia fija, ¿no? Entonces, este punto, cualquier punto de esa recta, cualquiera de esos puntos del espacio móvil está quieto respecto del espacio fijo. Si eso se cumple, yo estaré hablando de un movimiento rotatorio, ¿correcto? Movimiento rotatorio. Muy bien, esa descripción del movimiento, ¿qué implica? ¿O qué implicaciones tiene? Pues puedo decir lo siguiente, ¿no? Si tengo por acá un punto que le llamo P y otro punto que le llamo Q, si ambos están quietos, pues velocidad de P es igual a 0, velocidad de Q es igual a 0, y obviamente velocidad de P es igual a velocidad de Q. Si las velocidades de dos puntos son idénticas, ¿recuerdan qué implicaba eso? Vamos a utilizar nuestra relación, esta de acá. Si las velocidades de dos puntos son idénticas, significa que esta cantidad es 0. Y si esta cantidad es 0, significa que QP es paralelo a la velocidad angular, ¿no? Salvo el caso especial de que la velocidad angular sea 0, ¿no? Pero ese caso no nos interesa ahorita. Entonces diríamos QP paralelo a la velocidad angular. Entonces diríamos QP paralelo a la velocidad angular. Por tanto, obviamente la velocidad angular tiene que tener la misma dirección que esta recta de acá, ¿no? Cualquiera sea el sentido, vamos a imaginar que el sentido es este de acá, ¿no? Entonces, velocidad angular paralela a la recta. Ya está. ¿Qué más? Ah, profesor, la velocidad puede ser escrita, vamos a escribirlo de nuevo por acá, la velocidad de cualquier punto como un tau más un n, ¿no? Entonces, para el punto P o para el punto Q, ¿cuánto vale el tau y cuánto vale el n? Pues su velocidad es 0, ¿no? Pues la componente de la velocidad de P en la dirección de la velocidad angular es obviamente 0, ¿no? Entonces, por tanto, el tau vale 0. El tau vale 0. El n obviamente también es 0, ¿no? Ya. Si el tau es 0, pues estaríamos en este caso, ¿no? De que hay una distribución plana de velocidades. Pero es más que eso, porque si yo me imagino que transcurre el tiempo, y conforme transcurre el tiempo, los puntos P, Q y cualquier otro punto de esa recta permanece quieto respecto de el sistema de referencia fijo, o el espacio de referencia fijo, ¿no? Entonces, si ese eje o línea de elementos permanece quieto, pues la única opción que yo tengo, la que podría imaginar, es que el resto de elementos están rotando alrededor de ese eje de elementos, ¿no? Entonces, claramente yo tendría, por ejemplo, si yo cojo un plano que sea perpendicular a W o a esa recta, que ambas tienen la misma dirección, por ejemplo, si escojo este plano de acá, pues es obvio que, ya que el tau es 0, las velocidades, tengo una distribución plana de velocidades, ¿no?
Las velocidades de cualesquiera puntos en ese plano están contenidas en el mismo plano, ¿no? Están contenidas en el mismo plano, y justamente donde intersecta la recta con el plano, digamos que en este punto, sería el punto al cual estamos denotando por A, ¿no? Es el punto cuyo n es igual a 0, ¿no? Es el punto cuyo n es igual a 0. Entonces, si esta recta de elementos está fija durante cierto intervalo de tiempo, igual que acá entre, por ejemplo, t1 y t2, pues durante ese intervalo de tiempo, ese punto A va a permanecer fijo, y los demás elementos del espacio móvil que estén en el plano, pues van a rotar, ¿no? Van a rotar, por eso es que se llama justamente movimiento rotatorio, y van a rotar alrededor del punto A o alrededor de esa recta, ¿no? Al cual le podemos llamar un eje, ¿no? De hecho, esa recta es lo que antes le habíamos puesto el nombre de eje instantáneo de rotación, ¿no? ¿Qué era el eje instantáneo de rotación? El eje instantáneo de rotación se definía cuando el tau era igual a 0, ¿no? El tau era igual a 0, teníamos una distribución plana de velocidades, y al eje constituido por todos los elementos que tienen velocidad 0 le llamamos eje instantáneo de rotación. En este caso, el eje instantáneo de rotación se definía para cierto instante, es decir, conforme transcurre el tiempo, el eje instantáneo de rotación puede cambiar. En este caso especial de movimiento rotatorio, el eje instantáneo de rotación no cambia, es el mismo, ¿no? Es esta recta, ese es el eje instantáneo de rotación durante todo el intervalo, ¿no? No está cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me enfoco en un plano de elementos, pues veo que todos los elementos están rotando alrededor de ese eje, ¿no? O alrededor de ese punto A, ¿no? Y claramente yo claramente harían círculos, ¿no? Ya que el punto A está fijo, pues esos elementos durante el intervalo de tiempo describirían quizás no círculos, pero sí arcos o pedazos de círculos, ¿no? Arcos de círculos, arcos simplemente. Bien, entonces vamos ya describiendo dos tipos de movimientos, el movimiento plano, el movimiento rotatorio. Claramente el movimiento rotatorio es un tipo de movimiento plano, ¿no? Es un tipo especial de movimiento plano, porque nos damos cuenta acá claramente que este plano de elementos del espacio móvil no rota, ¿no? No hace este tipo de movimientos y tampoco se mueve así. Es decir, puedo imaginarme fácilmente un plano de elementos del espacio fijo y decir que la distancia no cambia y además se mantienen paralelos, ¿no? Tal como lo dijimos acá en el caso del movimiento plano. Es decir, cuando hablamos de este plano con este plano, la distancia permanece constante durante el intervalo de tiempo y se mantienen paralelos, ¿no? Entonces, acá si yo me imagino un plano del espacio fijo como el de acá, pues es claro que se mantienen paralelos y la distancia no cambia, porque estos elementos únicamente se están moviendo así, están rotando, ¿no? Están rotando. Entonces, claramente el movimiento rotatorio es un caso especial del movimiento plano, ¿no? Ya, vamos a definir un tercer tipo de movimiento denominado traslatorio. Traslatorio. Y vamos a decir que el movimiento es traslatorio cuando, o el movimiento es traslatorio durante cierto intervalo de tiempo, cuando, para todo instante de ese intervalo de tiempo, se cumple que la velocidad angular es igual a 0. Vamos a ponerlo así, para todo t que pertenece
el movimiento es translatorio durante este intervalo si es que la velocidad angular es igual a 0 para todo t que pertenece a ese intervalo. Ya. ¿Qué significa eso? Debemos recordar nosotros algo fundamental, que el vector velocidad angular describe cómo es que cambian los versores del sistema de referencia móvil vistos desde el sistema de referencia fijo. Es decir, ese W es el que me permitía a mí pasar de los versores del sistema de referencia móvil a sus derivadas, ¿no? Es decir, sea E1 un versor del sistema de referencia móvil, pues yo podía encontrar su derivada a partir de, o utilizando la velocidad angular. Entonces, de alguna manera, la velocidad angular describe cómo es que están cambiando los versores del sistema de referencia móvil, ¿no? ¿Cómo es que están cambiando? Porque este de acá es justamente cómo cambian la derivada del versor en el tiempo, cómo cambia el versor conforme transcurre el tiempo, ¿no? Ya, debemos recordar, esto es algo muy importante, que todas las relaciones que nosotros estamos deduciendo son válidas o son, en todo caso, analizadas para cierto instante del tiempo. Es decir, cuando yo, por ejemplo, escribo esta ecuación de acá, esta, por ejemplo, yo lo que estoy diciendo es que para todo t se cumple que la velocidad de cualquier punto es una función del tiempo, ¿no? Entonces podría escribirlo así. Esta función va a ser igual a esta otra función más esta función por esta función. Entonces, esas cuatro cantidades, esta y esta, en general van a estar cambiando con el tiempo. Conforme transcurre el tiempo, la velocidad de un punto del espacio móvil va a ir cambiando. Igual acá, la velocidad angular del espacio móvil también va a ir cambiando. Y claramente este vector, aunque no la magnitud, ¿no? Porque Q y P pertenecen al espacio móvil, por tanto están fijos al espacio móvil, la distancia entre ellos no cambia, por tanto la magnitud no va a cambiar, pero el vector sí va a cambiar porque seguramente en general va a cambiar la orientación, ¿no? Entonces, en general, estos cuatro elementos son funciones del tiempo. Si yo quiero analizar un instante en particular, podría decir, ¿no? Ya que esta igualdad se cumple para cualquier instante, yo podría decir, para el instante t sub 4, ¿no? Entonces tendría que para el instante t sub 4 se cumple que la velocidad del punto P en t sub 4, en ese instante, es igual a la velocidad de Q en t sub 4 más W en t sub 4 por QP en t sub 4, ¿no? Estoy aplicando esta igualdad de funciones, porque ahora las veo así, como igualdad de funciones, lo veo ahora como una función del tiempo, estoy aplicando a un valor particular del tiempo, ¿no? Entonces, para todas las relaciones que habíamos visto, pasa algo similar, ¿no? Es decir, son válidas para cierto instante. Cada una de las cantidades que hemos visto son, en general, funciones del tiempo, cambian con el tiempo, ¿no? Entonces, acá me está diciendo que el movimiento translatorio, o se llama movimiento translatorio, cuando, para todo instante que pertenezca a cierto intervalo, ¿no? La velocidad angular es igual a 0, ¿no? O si quieren, lo ponemos así, ¿no? Para cualquier valor de t que pertenezca al intervalo, esta cantidad es igual a 0. Entonces, si esto es cierto, pues rápidamente se deduce lo siguiente, ¿no? Si esto es 0, pues tendríamos que para el intervalo la velocidad de p es igual a la velocidad de q, es decir, son idénticas, ¿no? Para dos puntos cualesquiera. Entonces, ¿qué implica que las velocidades de dos puntos sean idénticas? Vamos a ponerlo por acá. BP eso estamos concluyendo, ¿no? Que todos los puntos tienen la misma velocidad. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar el movimiento del espacio móvil si es que todos los puntos
tienen la misma... Hay que tener cuidado en cómo lo decimos, porque lo que estamos diciendo es que esas dos funciones son iguales. No estamos diciendo que para todo instante del tiempo VP tenga el mismo valor. No, esta es una función del tiempo. VP, conforme pasa el tiempo, está cambiando. Lo que estoy diciendo con esta igualdad es que para el mismo instante van a tener las mismas velocidades. Dicho de otra manera, para cualquier instante tienen las mismas velocidades. Dicho de otra manera, las funciones son idénticas, ¿no? Esta función, viendo la velocidad como una función del tiempo, la velocidad de P, y viendo la velocidad de Q como una función del tiempo, esas funciones son idénticas, ¿no? En palabras sencillas, los puntos P y Q tienen las mismas velocidades en cualquier instante del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese movimiento? Primero podría yo de repente volver por acá y decir, ¿no? Si dos puntos tienen la misma velocidad, significa que acá tengo un problema porque como la velocidad angular es cero, no puedo hablar de la componente tau. En este caso especial, no puedo hablar de esta cantidad, ¿no? Porque el tau era la componente de la velocidad en la dirección de la velocidad. Es decir, el tau es la componente de la velocidad de algún punto en la dirección de la velocidad angular. Entonces, si la velocidad angular es cero, pues no tiene sentido que yo calcule o define ese tau, ¿no? Entonces, estamos en un caso especial donde el tau no puede ser definido, ¿no? Entonces, nos olvidamos del tau. Chao, ya está. Y no lo necesitamos porque en este caso es un movimiento muy sencillo donde tenemos que imaginar, ya que esta relación cumple para cualesquiera par de puntos del espacio móvil, cualesquiera, entonces yo me imagino que la punta de mi dedo es un punto del espacio móvil, puedo imaginar que su velocidad en función del tiempo es de tal manera que ese punto hace este recorrido, ¿no? Así. Entonces, si yo tengo otro punto, pues las velocidades son idénticas, ¿no? Entonces, ¿cuál será la forma del recorrido? ¿No? Pues va a ser idéntico, ¿no? Tienen las mismas velocidades en cualquier instante, ¿no? Las mismas velocidades. Claramente, las posiciones, los inicios están separados, ¿no? El punto P por acá, el punto Q por acá, pero tienen las mismas velocidades, ¿no? Entonces yo puedo imaginar que el espacio móvil se mueve respecto del espacio fijo de tal manera de que todos los puntos tienen la misma velocidad, es decir, recorren las mismas trayectorias, ¿no? Podría yo, si quisiese imaginar algo así, podría decir, este es un punto del espacio móvil y podría imaginar que recorre esta trayectoria. Si cojo otro punto, el de acá va a recorrer la misma trayectoria. Si cojo otro punto, la misma trayectoria. Si cojo otro punto, la misma trayectoria. Y así sucesivamente, ¿no? Todos esos puntos son puntos del espacio móvil. Entonces todos los puntos del espacio móvil recorren exactamente la misma trayectoria, ¿no? Porque sus velocidades son idénticas, ¿no? Velocidades idénticas. Claro, ahí podríamos hacer la siguiente deducción, ¿no? Podríamos decir la posición, el vector posición de un punto del espacio móvil puede ser encontrado integrando la velocidad. Es decir, yo podría encontrar el RP integrando la velocidad, ¿no? El RP sería un RP sub 0, es decir, el valor, la posición del punto P en el instante inicial t sub 0, más la integral de t sub 0 a t de la velocidad, ¿no? Vamos a ponerlo así, acá le vamos a poner r p de t.
Ahí está. Velocidad en el tiempo. Ya. Esta relación de acá no la hemos visto tal cual. Lo que nosotros vimos era separada en componentes, ¿no? Pero viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo porque esta ecuación vectorial separada en sus tres componentes, pues son las ecuaciones que vimos en su momento, ¿no? En X, en Y y en Z, ¿no? La posición en X, el X inicial más la integral de la derivada en X, ¿no? Entonces, no es más que eso. No es más que eso, solamente las tres ecuaciones escalares que vimos en su momento, unidas, pues me dan esta relación vectorial, ¿no? Entonces, yo diría, esto se cumple para el punto P, y algo similar se va a cumplir para el punto Q, ¿no? El vector posición del punto Q es igual a el vector posición del punto Q en el instante inicial más la integral de la velocidad del punto Q en el tiempo, ¿no? Y claramente esto de acá es lo mismo que esto de acá porque se cumple esto de acá. Entonces yo podría decir lo siguiente ahora. Estos vectores son idénticos, ¿no? Yo podría decir lo siguiente. Establezco por acá un sistema de referencia, el sistema de referencia fijo, claramente, y digo, imaginemos que el RP, el punto, la posición inicial del punto P es esta de acá. Entonces, esto de acá sería RP sub 0. Y por acá está el punto inicial Q, ¿no? Sería el RQ sub 0. No, la ubicación inicial del punto Q. El punto P y el punto Q pertenecen al espacio móvil, el cual se mueve respecto del espacio fijo, y este sistema de referencia es un sistema de referencia que pertenece al espacio fijo, ¿no? Entonces, desde este sistema de referencia, los puntos P y Q se visualizan como moviéndose, porque pertenecen al espacio móvil. ¿Ya? Entonces, yo digo lo siguiente: si transcurre cierta cantidad de tiempo, las nuevas posiciones del punto P y del punto Q van a ser tales que los cambios para ambos van a ser idénticos. Es decir, si yo digo que transcurra 0.3 segundos, transcurre 0.3 segundos, esta integral va a tener un valor, el mismo para ambas, y este vector más este me va a dar la nueva posición del punto P, ¿no? Entonces yo diría, imaginemos que ese vector es el de acá. Este azul es el que está acá, ¿no? Que le llamo alfa. Alfa. Entonces, este vector que está acá sería el RP en cierto instante particular, ¿no? En ese mismo instante yo tendría el RQ, que sería el RQ sub 0 más el vector alfa. Entonces, esto sería el RQ. Ya. Yo estoy imaginando que transcurrido cierta cantidad de tiempo, ¿no? Yo digo, luego de cierta cantidad de tiempo, el punto P está acá y el punto Q está acá. Transcurre más tiempo, de repente el punto P está por acá y el punto Q obviamente tendrá que estar por acá, ¿no? Porque cambian en posición lo mismo. Transcurre más tiempo, si el punto P está por acá, el punto Q tendrá que estar por acá, porque ambos cambian en posición el mismo vector, ¿no? Y así puedo seguir imaginando. Ya me doy cuenta rápidamente de que ambos puntos recorren trayectorias, ¿cómo podría llamarles? Trayectorias iguales no, porque no son la misma trayectoria, están ubicadas en diferentes posiciones, ¿no? Pero sí puedo decir que esta trayectoria, uno tiene la misma forma, ¿no? Esta con esta, ¿no? Es como si esta de acá o esta de acá fuese esta misma, pero movida o trasladada, ¿no? La trayectoria que recorre P con la trayectoria que recorre Q tienen la misma forma, no están ni siquiera rotadas ni nada, simplemente están trasladadas, ¿no? ¿Trasladadas cuánto? Pues esta diferencia, ¿no? Este vector de acá para acá, ¿no? Entonces, puedo decirlo así, aunque no es muy preciso, pero para que se entienda, o para que quede claro en palabras sencillas,
podría decir que todos los puntos del espacio móvil recorren trayectorias idénticas, solo que movidas, ¿no? Por ejemplo, digo, estos dos puntos del espacio móvil recorren trayectorias idénticas. Ahí está, ¿no? Solo que no son la misma trayectoria, entonces no trayectorias iguales. Son, ¿cómo podríamos decirlo? Tienen la misma forma, solo que uno está movida, movida un poco, ¿no? Movida a otro sitio. Pero nada más que eso, simplemente hay una diferencia, solamente están separadas por una distancia fija, ¿no? Las dos trayectorias, por ponerlo de alguna manera. Pero creo que se entiende la idea. Entonces, ya está, podemos decir, por tanto, que en el movimiento translatorio, todos los puntos del espacio móvil recorren trayectorias semejantes o idénticas, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Así ya con este ejemplo, ahí está, cojo estos dos puntos, la misma trayectoria, ¿no? Solo que movida, ¿de acuerdo?